Bueno, ¿qué tal, Jorge? Bienvenido al Circo de la Vida. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Muchas gracias a vos por la invitación, por la convocatoria. Un gusto y una alegría estar acá. Bueno, para nosotros era algo pendiente, así que estamos contentos que se haya podido dar. Y bueno, algo que veníamos charlando fuera de aire, eh, y podemos encauzarlo ahora para empezar a trabajar o pensar, podríamos meterlo en relación a esta palabrita tan interesante que hace nuestra profesión, que es la de la clínica, ¿no? ¿Qué podemos pensar por la clínica? Bárbaro, sí, algo conversábamos ahí. Y la clínica, a ver, es como vos decís, algo que fundamental en nuestra formación, en nuestra carrera, en nuestra profesión. Y básicamente yo lo pienso como un dar cuenta de la práctica, de un teorizar la práctica. Es una definición que yo trato de mantenerla siempre presente. Y cuando uno habla clínica, me parece que tenemos que desidealizar la clínica, tenemos que bajarla de un estandarte al punto de que uno pueda hablar y dar cuenta de lo que hace. Para mí la clínica no es ni más ni menos que eso. No estamos diciendo hacer cualquier cosa, sino poder dar cuenta. Y en ese trabajo, en ese ejercicio de dar cuenta de lo que uno hace, para mí es algo maravilloso porque te permite darte cuenta de aciertos, de errores, de rectificaciones posibles, también te permite un modo de transmisión. Para mí es un modo de estar con los pies sobre la tierra y no terminar idealizando algo, porque lo nuestro es un trabajo, es un trabajo, o sea, yo me posiciono desde el psicoanálisis y el psicoanálisis para mí, yo siempre lo pienso como un modo de trabajar sobre el sufrimiento subjetivo. Y pienso en la clínica desde ahí, de poder dar cuenta de ese trabajo. Bueno, por supuesto también con la posibilidad de ponerlo a discutir con otros, que ahí tiene que ver con el dar a conocer lo que uno hace. O sea, cuando uno lo da a conocer, lo estás poniendo a conversar con otro, a que haya coincidencias, disidencias, discusiones, y eso siempre enriquece y suma, aún cuando, o sobre todo cuando uno se equivoca, ¿no? Para mí fundamentalmente la clínica es eso, es que uno pueda dar cuenta de lo que hace. Y, insisto, hasta con limitaciones, con errores, para mí fundamentalmente es eso. Sabes que adhiero a lo que decís, aparte mientras que te escuchaba me ponía a pensar esto, que también fuera de aire veníamos charlando, que digo, la importancia también de la transmisión, ¿no es cierto? En este lugar tan importante, sobre todo para el psicoanálisis, esto de que la transmisión ha cobrado un lugar, digamos, desde el principio de esta gesta de configurar lo que fue tomando forma y plantearse, digamos, como el psicoanálisis, esta necesidad de dar cuenta y en ese dar cuenta de poder generar esa transmisión necesaria para que otro también pueda luego continuar esa tarea. Yo siempre me acuerdo que en los primeros maestros que uno va teniendo en la formación siempre tiraba de que Freud cuando empieza a dar los primeros pasos, las primeras herramientas de configurar y de presentar el psicoanálisis, planteaba esto, ¿no? De la necesidad del autoanálisis por un lado, de poder pensar la posibilidad también de supervisar, de poder pensar otras situaciones como esto de poner los casos a dialogar. Y no en estas palabras puntualmente, pero básicamente eso, poner un caso, una situación, algo a dialogar. Entonces, pensar la clínica como la posibilidad de dar cuenta de lo que uno hace, no es más que poner a dialogar también lo que va surgiendo en la práctica del consultorio, como la práctica institucional, como la práctica en distintos ámbitos, digamos. Es ponerla a conversar con otros desde una lógica de respeto, de resguardo de la privacidad, atendiendo un montón de situaciones, pero para también poder aprender y seguir produciendo. Sí, tal cual. Tomando esto que vos decís, lo comparto plenamente y lo pensaría o lo pienso desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, porque si no hacemos ese trabajo, la clínica queda, como te mencionaba antes, idealizada. ¿No? Freud dice, analizar es un imposible, pero que sea un imposible no quiere decir que nos tenga que conducir a una impotencia. Entonces, si uno no hace este ejercicio de bajar su trabajo, de ponerlo sobre la mesa a discutir,
queda superpuesta este imposible con esta impotencia y uno no se autoriza, no se permite y termina leyendo a Freud como si fuera un manual. Ujú. Y eso me parece que achaca justamente todo el trabajo posible, porque fundamentalmente se priva uno de escuchar y poder hacer uso de esa escucha y esa lectura con el paciente, o si quieres llamarlo analizante, como sea. Y por otro lado, también me parece, o considero, que sobre todo el trabajo de consultorio, si uno no lo pone a conversar con otros, es un trabajo que te encierra mucho. Porque en el consultorio está el paciente y está uno. Si vos no lo pones a dialogar, es una encerrona muy fuerte. Te podría decir que hasta angustiante si no lo pones a conversar con otros. Ujú. Entonces, puede ser en términos de control, de supervisión, como se lo llame, pero para mí el diálogo con otros es fundamental. Y por qué decía también inclusive esto de control. Yo me acuerdo, a mí me sirvieron mucho un dispositivo de supervisión grupal que nos pasamos en unos trabajos de Juan Alberto Manino, de Beto Manino, que al día de hoy lo seguimos utilizando, que son unos grupos de supervisión muy enriquecedores. Bueno, no voy a poner a dar cuenta del dispositivo acá, pero la verdad que ese espacio de supervisión grupal a mí me enriqueció y me enriquece porque uno eh, es un dispositivo donde vos pones en práctica la abstinencia, la posibilidad de hablar, los silencios y escuchar o cómo retorna lo que uno trabajó desde voces tan disímiles. La verdad que te enriquece, ¿no? Porque uno coincide en todo, ¿no? Ujú. ¿Está? Eso me parece fundamental. No es que cuando uno se pone a conversar con otro va a coincidir plenamente en todo, pero te enriquece porque te saca del ostracismo en el cual uno puede quedar encerrado en el consultorio. Eh, para mí eso es fundamental, por eso lo situaba en estas dos direcciones, ¿no? La posibilidad de hablar con otro para enriquecerse en ese intercambio de posiciones o de lecturas y para que no quede superpuesto el imposible con la impotencia, ¿no? Está muy bueno y aparte sirve para ordenar también un poco esto del nivel de la intervención, porque viste que a veces también me parece que el poner a dialogar con otros sirve también para ensayar, a veces no solo la cuestión, digamos, de que va circulando en relación a la posibilidad de producir un discurso, con lo que va aconteciendo ahí en la clínica, sino también en poder ensayar y analizar las distintas intervenciones que vamos teniendo. Vos recién nombrabas hasta en un grupo de estudio, como algunos podemos ensayar esto de la abstinencia, de algunos movimientos que se van dando en el proceso del análisis, que por ahí en una escucha atenta de un colega, de un compañero, de un espacio de formación, pueden aparecer otra lectura y decir, che, ¿por qué vos tomaste esta intervención en este momento? ¿O por qué no apareció una intervención en este otro? Y eso va permitiendo no hacer sobre la marcha, sino reflexionar también, porque probablemente uno posicionado en el momento de análisis también ciertas decisiones que toma o que comparte con otro las pensó en base a algo, digamos. Yo, si bien no tengo todavía experiencia analítica de consultorio o algo, me acuerdo en el marco de la PPS, que participé en un centro de salud, un espacio de juego, fuimos a supervisar un par de situaciones del espacio con el grupo que estábamos llevándolo, con Marisa Mazuco, y charlando algunas cosas, ella nos devuelve ante algunas cuestiones que le planteábamos, que para nosotros nos parecían súper trabadas, nos devolvió 2 o 3 respuestas tan sencillas, pero tan sencillas, que nos dio material para trabajar, o sea, revitalizar el dispositivo y empezar a trabajar un montón de cosas con cuestiones que eran casi obvias, que era si usted le preguntan al niño qué le sucede con tal cosa, o por ejemplo estábamos evaluando si era un espacio cerrado para niños con determinadas problemáticas podían llegar, y qué pasaba si alguno quería venir por fuera de ese dispositivo. Le preguntaron a los chicos qué les parece que ingrese alguien o no, y era algo tan sencillo lo que devolvía, visto después. Pero sí, sin embargo, para nosotros era un problema que era una encerrona que no lo estábamos visibilizando como algo inmediato a tener en cuenta. Eso para mí es la importancia que tiene transmitirle a alguien cómo venís trabajando para que otro también te pueda devolver, que no necesariamente tiene que tener la llave tan particular de la cosa, sino que es compartir un saber y una escucha también atenta respecto de otro proceso de elaboración. Es que
me pareció muy bueno esto que vos compartís. Es que la clínica es eso, la clínica, a ver, lo digo, quiero ser cauteloso en esto, la clínica en este sentido es sencilla, o tiene que ser sencilla. Si no, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Sencilla en el sentido de que no es que hay una intervención puntual mediante la cual algo se esclarece y todo el tema resuelto. Sino que la clínica es sencilla porque es día tras día, sesión tras sesión, es un trabajo, esto es el trabajo artesanal, ¿no? Ahí es donde es, y son cuestiones que van, va siendo de a poco, donde por momentos es algo tan sencillo como esto, che, le preguntaba al niño, te acomoda un montón de fichas que te permite dar otro paso y después habrá otro punto de obstáculo que con otra cosa se va a destrabar. El análisis para mí es ese trabajo. Y por eso yo por ahí siempre lo que comparto o en lo que trato de transmitir es esta idea de poder decir, a ver, esto tiene que ser algo que nos sirva para trabajar. O sea, y nuestro trabajo, al menos yo lo pienso de esta forma, que estas herramientas teóricas, estos conceptos teóricos nos permitan una intervención sobre nuestro trabajo diario. Y no tiene que ser algo elaborado teóricamente, en este sentido es que la clínica es sencilla, no por restarle importancia o gravedad a determinadas situaciones clínicas, sino que la clínica en este sentido tiene que ser sencilla. No caemos en una elaboración teórica y recuperación teórica que termina siendo más una filosofía de vida o cosmovisión, que eso me parece que ahí estamos desviando el asunto hacia otros carriles. Para mí el análisis en este sentido es sencillo, porque se fundamenta sobre estas cuestiones. Justamente una pregunta. Mira, porque yo cuando te escuchaba me acordé de algo que me pasó hace unos cuantos años ya, que a mí me cayó la ficha un día de que la abstinencia, por ejemplo, no era quedarse callado. A mí me habían de alguna manera transmitido que la abstinencia era estar en silencio y no hablar. A mí me pasó con un paciente que el paciente dijo algo y yo no le iba a preguntar, pero digo, no, me espero, ¿no? Me abstengo de no, pará, si lo tengo, y le pregunté. A partir de esa pregunta pude empezar a hablar de otras cuestiones y claro, yo me di cuenta que pregunté porque preguntar era sostener la abstinencia. Porque si me quedaba callado, lo estaba silenciando a partir de un ideal mío. Y para mí eso me pasó con ese paciente, obviamente después me sirvió para pensar otras situaciones, y por lo cual a mí me permitió poder plantear que la abstinencia no es quedarse callado. Aunque creo que al día de hoy muchas veces se sigue planteando o se genera este imaginario de que abstinencia es el silencio. Por eso inclusive antes también cuando hablaba del dispositivo grupal, casi también lo pensé por este lado, decir, bueno, la abstinencia en ese caso tampoco es quedarse callado. Hay que hacer un momento de silencio, pero a mí me pasó en este dispositivo de supervisión grupal que también se pone en juego la abstinencia, pero no por el silencio, sino por otras vías. Igual es buenísimo. A mí eso al día de hoy me sirve para pensar la clínica. Y también lo planteo en términos de ciertas elaboraciones teóricas que yo siempre insisto, lo pienso en función del trabajo diario. A mí me gusta que lo que leo me sirva para pensar el trabajo. Y prefiero, por decirlo de alguna manera, eh, no hablar difícil, ¿no? ¿Qué quiero decir? Me parece que la teoría, por supuesto, que tiene su complejidad, pero también me parece pertinente que a esa complejidad la podamos bajar, ¿no? Porque si no podemos bajar esa complejidad, creo que quedamos hablando más de una lucubración teórica que no nos termina sirviendo, termina siendo más un obstáculo. Hace poco, con unos colegas, nos acordábamos de esta frase que Freud tomaba de Charcot, que
Charcot solía decir algo así como, la teoría puede ser muy, muy linda, pero eso no quita que las cosas sean como son. Bueno, justamente eso. Parece que la teoría la tenemos que poder bajar para que nos permita leer lo que vamos haciendo e intervenir sobre eso, ¿no? Me fui un poco, no sé por No, no, cómo. me parece que viene bien porque, de hecho, digo, también está bueno cómo se ponen a jugar los distintos roles, ¿no? Porque vos no solo que sos analista, también sos docente, entonces también en esto del transmitir entraste en un ejercicio como de ir contando y narrando algo, lo cual para el oyente y para el televidente luego que pueda verlo desde el canal va a ser algo muy ilustrativo y va a estar súper interesante. Yo te decía cuando nos poníamos en contacto que hay algo que yo rescato de que vos tenés que está muy bueno, que es aparte de que sos una persona que produce, que un montón de gente está produciendo, pero que habías dado este movimiento que es también publicar, que no es un acto sencillo y no todo el mundo lo hace, a pesar de que todo el tiempo la gente está produciendo. De hecho, a veces la gente ni siquiera postea, no sé, hasta hoy en una red social, que es muy sencillo postear algo, a veces ni siquiera publica en ese sentido, en ese nivel de publicación, que es como implicarse, exponerse. A mí me gusta mucho una frase de Mérier que dice que esto, que escribir es exponerse, ¿viste? Es como dar este lugar a decir, bueno, hay toda una implicación ahí. Y después después que lo escribiste, el que lo agarró hace de eso otra cosa. Bueno, y vos tenés un par de materiales ya. Antes uno podía decir, cuando nos conocimos tenías un material, después empezaste a tener otro y ahora tenés un par de materiales. De hecho, hace poco vi un posteo donde está por salir o ya salió un material en colaboración con otros, ¿no es cierto? Eh, Sí, sí. pero bueno, yo acá tengo en mi poder, ya habíamos charlado, tengo la de una clínica de grafo del deseo, que es el primer material que vos sacaste, ¿no es cierto? Sí. En el momento que sacaste este material, para el que aún no lo pudo leer, pero que ya está saliendo corriendo a buscarlo para poder adquirirlo y trabajarlo, ¿en qué momento te encontrabas vos de producción y qué es lo que querías transmitir? Si se quiere acá con esto de decir un nombre, hablábamos los nombres difíciles, si hay algo que se ve desde afuera como difícil en la caneto, el grafo del deseo, ¿qué sería una clínica del grafo del deseo? Bueno, a ver, tengo que ser claro en esto. A mí me pasó, ese fue el primer libro que saqué, y la verdad que me lo encontré sin darme cuenta que era un libro. Yo creo que algo que te llegué a comentar surgió a partir, yo leí un libro sobre el grafo del deseo, el de Alfredo Edelstein, que me gustó muchísimo, y a partir de eso armamos un grupo de lectura. Y fuimos armando un grupo y empezamos a tener un intercambio riquísimo con unas colegas que justamente las menciono en el libro, bueno, Lucía Rubiolo, Constanza Bofelli, Cecilia Daninoto, y, y empezamos, o yo le propongo que empecemos a elaborar eso que íbamos intercambiando, porque la verdad que estaba buenísimo. Y me dijeron, bueno, sí, dale, dale, anda haciéndolo. Y yo lo empecé a hacer. Y en un momento como que dije, vamos a hacer un curso, bueno, dale. Y empecé a formalizar más las clases. Digo, yo un poco hincha pelota, por decirlo sutilmente, ¿no? U obse. Les decía, bueno, pero sigan escribiendo. Y en un momento veía como que me dijeron básicamente, Jorge, no queremos el curso. Digo, bueno, pero ¿qué hacemos con todo esto? Fíjate qué haces vos, porque eso lo armaste vos. Pero obviamente surgió de ese intercambio, de esa conversación, y por eso les estoy muy, muy agradecido de todo ese intercambio y lo tengo muy presente. Entonces me encontré con un material que había escrito de alguna manera en todas estas conversaciones, idas y vueltas, y bueno, y surgió, ¿no? Entonces tenía un libro sin darme cuenta, y la verdad que fue una experiencia, eh, tuvo varias complicaciones, ¿no? Pero bueno, quedará para otro momento, pero la verdad que fue sumamente gratificante, fue muy lindo ese primer libro y que a partir de ahí me relajó como para después permitirme justamente empezar a presentar otros materiales. Uh -huh.
Después vino el otro libro que vos tenés, que es Clínica y Neurosis, Fantasma, que la verdad que si fue un libro que me gustó muchísimo, porque ahí también fue a partir de un curso, seminario, y me encontré también con la posibilidad de compartir algo de lo que hago. Para mí siempre fue importante transmitir eso, con aciertos y con errores. Es más, en ese libro me corrijo de algo respecto de una clínica del grafo del deseo. Y la verdad que para mí eso es sumamente, un ejercicio sumamente interesante y enriquecedor. Cuando uno escribe y lo publicás, como vos decías, pasás a estar, eh, es una donación de un texto que, bueno, uno no sabe qué recorrido va a tener ese material. Y obviamente encontrarte con que hay alguien que lo lee y que te hace una pregunta, para mí es tan gratificante como aquel que te dice, che, mirá, acá me parece que no, que habría que pensarlo por este otro lado. Y eso está buenísimo, ese intercambio. La verdad que para mí fue una experiencia sumamente linda y lo es. Vos mencionaste, bueno, ahora me encontré con una sorpresa que nosotros estábamos por sacar un libro, pero con todo este contexto había quedado ahí de alguna manera en pausa. Y la semana pasada fue que me noticié que ya lo habían sacado de imprenta, con lo cual fue algo que no esperábamos. Así que una sorpresa sumamente grata, que es un material que también lo pensamos con unos colegas de distintas orientaciones dentro del psicoanálisis, que se llama Apuntes sobre la interpretación. Y surgió también a partir de una presentación oral que hicimos con colegas de México, de Mar del Plata. Y la verdad que fue tan linda la experiencia cuando lo hicimos en simultáneo, también de manera online, que dijimos que este material también lo tenemos que dar a conocer, y no porque coincidamos en todo, ¿no? Pero justamente porque tenemos diferencias y podemos brindar al lector la posibilidad de este cruce de lecturas. Así que la verdad es una práctica que venimos sosteniendo hace un tiempo con algunos colegas de distintas orientaciones, de pensar un tema y presentarlo. Y no para estar de acuerdo en todo, sino porque somos muy respetuosos de que todas son una forma de pensar y alojar el sufrimiento humano, subjetivo, para atenuarlo, ¿no? Para, para trabajar a partir de eso, ¿no? Así que, bueno, siempre que pienso algo de la escritura, lo pienso desde ese lugar, poder transmitir y compartir algo de lo que hago con aciertos y con errores, ¿no? Porque la clínica tiene esa cuestión, no todo lo que uno hace es, ¿cómo decirlo? A ver, no siempre uno piensa la situación de la forma así ideal como se puede transmitir a veces, ¿no? De que uno la tiene en claro en todo momento. No, la clínica, cuando digo clínica acá me refiero al trabajo cotidiano. Permanentemente uno está ante un no saber. Hace poco una colega que también quiero mucho, Marité Colovini, estábamos hablando bueno, de un dispositivo del cual formamos parte para atención de profesionales de la salud que están en la primera línea ante la situación del coronavirus. Y justamente, bueno, compartíamos un material bibliográfico y Marité me decía, junto con otras cuestiones, me decía, bueno, y tenemos que recordar que es desde el no saber, desde el no saber que podemos escuchar algo nuevo. Y justamente esa es la cuestión. En nuestro trabajo cotidiano permanentemente estamos ante un no saber, porque no sabemos qué va a traer el paciente cada día. Uno puede decir que uno recibe un paciente nuevo cada vez que entra al consultorio ese paciente. ¿Es la misma persona? Sí, pero no sabemos qué va a decir, qué va a traer, qué efecto produjo tal vez una elección que ese paciente tomó. Entonces, eso es un no saber por el cual nosotros estamos atravesados, pero no es un saber negativo,
sino que es un no saber habilitante, porque es lo que nos permite escuchar algo nuevo y hacer una intervención que justamente conduzca a otra escena posible. Así que en este sentido es que uno dice, que decía, con aciertos y con errores. Como te decía antes, en un momento estuve escuchando a un paciente en el cual casi hay una pregunta que no le hago, y por suerte la pude hacer. Si me hubiera quedado callado ahí, eso se hubiera perdido. Yo no sé si hubiera vuelto o si hubiera salido más adelante. Freud tiene esta idea de que si uno no interviene en un momento, bueno, en algún momento eso va a volver a salir. No sé si es así. Eh, Ojalá que sí, cosa que si a uno se le pasó algo, en algún momento eso retorne y pueda trabajarlo. Pero bueno, Igual eso está bueno porque va en el marco de las condiciones de análisis. ¿Viste? Uno por ahí, nosotros leemos, sí, uno dice, siempre nos falta la cuota del contexto. O sea, para Freud, quizás también en ese momento de producir y escribir y sostener ese pensamiento era en un marco de ver un paciente todos los días durante una claro, gran cantidad de tiempo, donde vos decís, sí, es verdad, capaz que lo que no funcionó hoy, mañana todavía está latente y se puede retomar, se puede repreguntar, pero en los formatos de análisis actuales y los contextos donde uno a lo mejor, independientemente de la duración o no del tiempo de la sesión, pero donde uno a lo mejor ve una sesión semanal a alguien y depende, incluso en algunos casos es hasta quincenal o con otro formato, pasan muchas cosas en el medio hasta que vuelve a retomar esa situación. Entonces, hay algunos contextos necesarios de interpretar también esta relación de la teoría y la práctica, por eso yo creo que es tan interesante que haya tanta producción actual, porque cambiaron los contextos de producción, cambió los contextos en donde las personas estamos parados, cambiaron los bagajes culturales, ¿viste? Si uno va al psicoanálisis de principio, el primero que empieza a desarrollar Freud, era para un nivel sociocultural determinado también. Entonces, hoy esos pacientes, hoy en los centros de salud, el otro día hablábamos con Marité, hablamos con otros entrevistados más, cómo el psicoanálisis cobró lugar en un montón de efectores públicos, de atención, centros de salud, todo, donde parecía que en algún momento era imposible imaginar el psicoanálisis en esos lugares, porque al sujeto que supuestamente apuntaba o incluía estaba en otro lugar. Y hoy por hoy hay como toda una nueva disposición, que es lo interesante de pensar reescribir las posiciones teóricas para también entender y ensayar de qué clínica estamos hablando en la actualidad también y con qué sujetos. Eh, digamos, en qué sentido de producción de discurso también está alojando hoy el psicoanálisis, en qué contexto de producción. sí, sí. Cuando te escuchaba con esta situación del contexto de Freud, lo digo, por supuesto, no hay que tomarlo como una máxima o una generalización, pero a mí sí podría decir como un indicador, si se quiere, u orientador clínico, cuando un paciente está en análisis, claro, esta dimensión de, y esta semana estuvo bien, estuvo mal, o no está presente, porque no lo dice, o es muy como una formalidad, como la forma de romper el hielo y decir, esta semana estuvo bien, y prosigue con otra cuestión, ¿no? Eh, y esto que vos decís es muy preciso. A ver, Freud veía a los pacientes 6 veces a la semana, durante una determinada cantidad de tiempo, con lo cual hay una temporalidad que es muy distinta a cómo son los tratamientos o cómo son planteados de manera inicial. Por supuesto, eso no quita que uno no pueda convocar a un paciente 2 o 3 veces por semana, incluso hasta cuando uno le plantea algo de esto a un paciente, un analizante, es como que lo primero es, uy, tan mal estoy. No, no necesariamente está mal, es porque estás trabajando bien. Por supuesto, habrá otras cuestiones que puedan impedir que eso acontezca, la disposición horaria y demás, pero justamente, hoy por lo general, sí, se ha como establecido y una vez por semana, y no se sabe bien por qué. Si uno le pregunta a alguien, ¿por qué va una vez por semana? No sé, te pueden decir por plata, por tiempo, porque me lo dijo mi analista, pero no está fundamentado por qué. O sea, con lo cual es algo que se ha establecido y tal vez no se interroga. Y bueno, puede pasar esto. Uno le dice a un paciente, bueno, ¿querés venir mañana? Mañana, pero no. Es muy poco tiempo entre hoy y mañana. Como si nosotros trabajáramos
la temporalidad de lo cronológico. No, no se trata de eso. Así que bueno, y estas cosas se renuevan con cada paciente, ¿no? Con cada paciente es como una primera vez, porque también puede pasar esto. Y creo que a veces, por ahí en la facultad, incluso, ¿no? Tal vez cometemos el error de plantear que un paciente va a llegar sabiendo algo de esto, ¿no? Como que un paciente va a llegar al consultorio y va a saber que el inconsciente, que hay resistencia frente al inconsciente, ¿no? Que tiene que asociar libremente, etcétera, etcétera. Y son cuestiones que uno tiene que renovar con cada paciente. Tiene que ponerlas justamente sobre la mesa a trabajar con cada uno, y ahí también es donde está lo artesanal. Un paciente no viene sabiendo, un paciente viene cuando le está pasando mal con algo. Y cuando las respuestas que le dieron en su entorno inmediato no funcionaron. Nosotros podríamos decir que no somos la primera línea de consulta. Nosotros venimos después de la familia, de los amigos, de la pareja. O sea, venimos después de que todas esas respuestas no funcionaron. Y lo único que, perdón, ¿no? Bueno, Que lo que justifica nuestro trabajo es que haya un sufrimiento de más, un sufrimiento en exceso. yo digo, siempre pienso, estos ejemplos vienen, o sea, estas situaciones, digo, me llevan a pensar ejemplos que son el otro extremo, que es que digo, que creo que rara vez un analista encontrará a alguien que llegue ya en el llamado telefónico o algo y diga, no, ¿qué tal? Vengo por prevención, o sea, quiero hacer una prevención de mi salud mental y bueno, como APS se me ocurrió empezar análisis. ¿Viste? Estoy bárbaro, yo estoy bárbaro, vengo por prevención a ver qué sucede. Es como, no, siempre uno llega ligado al problema. Me preocuparía que llegue alguno de esos. Imaginá, estoy bárbaro. ¿Eh? Vengo porque estoy bien. Bueno, claro, nosotros es muy difícil, ¿no? No vamos a escuchar a alguien que venga porque está bien. Siempre llegan porque, insisto, con algo no pueden. Algo de su vida se impone como a partir de un sufrimiento, de un malestar, de una imposibilidad, de una impotencia. Entonces, eh, trabajamos con eso, justamente como decíamos al comienzo, ¿no? Son con una forma de alojar y poner a trabajar ese sufrimiento subjetivo para atenuarlo. Porque por supuesto la vida va a tener momentos de angustia, de malestar. Hoy me permito situarlo sin dar mayores precisiones, pero justamente hablaba con una paciente que había tomado la decisión de separarse y no le resultaba grato, aún siendo la decisión de ella. Y no, claro que no. Una separación nunca es grata. La cuestión está en que justamente no sea un sufrimiento de más esa separación. Bueno, lo transmito así como forma de poner algo, un ejemplo sobre esta cuestión sin entrar en mayores detalles, pero eso es lo que justifica nuestro trabajo. Cuando hay un sufrimiento de más ante una situación que puede conllevar un malestar. Tal cual. Tal cual. Es interesante poder dejarlo planteado así, porque también es como desandar algunos preconceptos que hay a veces dando vuelta o que pasa mucho en la formación. Esto que también lo hablábamos bastante fuera de aire, que tiene que ver con cómo también cuando uno se va formando va escuchando ciertas máximas, ciertos lugares que va construyendo el futuro profesional, y que cuando rendiste la última materia, hoy actualmente rendiste tu TIF, decís, ah, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque es como que ahora tiene que aparecer todo eso configurado, y en un lugar donde por ahí es tan importante en la transmisión que aparezca esto del caso, y no un caso elaborado de libros, sino así ejemplos claros cotidianos. Vos decías en un momento de simplificar la clínica, y diste ya varios ejemplos para leer entre líneas dónde está esto de simplificarlo, como lo que acabas de contar recién. O sea, de por ahí volcar estas experiencias de análisis cotidianas, concretas, en donde uno puede poner a jugar ahí algo que realmente implica un malestar, que realmente implica un padecimiento, y que no son movimientos sencillos los que hacen las personas, ni tampoco la respuesta que ofrece el analista ahí es mágica. O sea, es lo más interesante también a pensar.
Bueno, imagínate, a ver, pensemos con esta situación que comentaba recién. Es imposible que alguien le pueda decir, tranquila, la separación va a estar buena, te va a ir bien. Además, yo no lo sé. O sea, justamente uno no sabe qué efecto, qué va a pasar el día de mañana. Si conoce a alguien, si no conoce a alguien, son cosas de la vida que bueno, se escapa a la determinación de uno, ¿no? Porque el tiempo del análisis, así como es après coup, como se dice, también hay una cuestión, que trabajamos con los efectos de una decisión, de una elección. ¿Qué quiero decir? A ver, nosotros no sabemos qué efecto. Podemos, por supuesto, hacer una medición de alguna manera lo más precisa que podamos, pero no sabemos qué efecto va a producir la elección que tome un paciente, ¿no? Por ejemplo. Ujú. ¿No? Porque eso forma parte del orden de su vida, que bueno, se nos escapa como se le escapa a ella misma, ¿no? En este caso. Entonces, vuelvo un poco, ¿no? Te quería comentar cuando te escuchaba, pues me acordé, yo lo cuento siempre, no tengo ningún problema en decirlo. Yo cuando me recibí y estaba por atender el primer paciente, yo supervisé antes de ver a ese primer paciente. Y siempre lo digo, con una persona que al día de hoy sigo, con quien me sigo formando, que es Roberto Vinciarelli, alguien que quiero mucho, y estaba supervisando, yo en este contexto quiero aclarar, ¿no? Para mí es supervisar cuando justamente uno está conversando con otra persona y está poniendo a trabajar lo que, este, lo que, lo que le pasa, lo que piensa respecto a una situación clínica. Y justamente yo fui a supervisar porque le digo, Roberto, estoy por escuchar a mi primer paciente. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Tengo miedo. Y él me dijo algo que me lo sigo acordando el día de hoy porque me sigue sirviendo. Me dice, Jorge, no, porque me dice, bueno, yo le digo, Roberto, yo tengo miedo. Digo, vos tenés experiencia, Roberto, ya. Y él me dice, sí, Jorge, yo tengo experiencia en esto de tener miedo. Y para mí fue, obviamente, muy preciso eso. No, yo le digo, vos estás más canchero. Y me dice, sí, yo estoy canchero en esto de tener miedo. O sea, fue una respuesta que, sí, esto fue hace muchísimos años y a día de hoy la tengo presente, porque uno tiene que estar canchero en esto de no saber qué va a decir el paciente, qué se va a encontrar. Uno no tiene planificadas con anterioridad las intervenciones o las interpretaciones. Uno no, no es que dice, uy, cuando venga este paciente a tal sesión le voy a decir esto y esto, y eso se construye en el diálogo con el analizante. Si no, estamos obturando con un saber previo y no le estamos dando lugar a la palabra del analizante. Ahora, qué importante que son estos gestos habilitantes también, ¿no? De esos que ocupan estos lugares, porque uno no va a supervisar con otro compañero que está en la misma situación. O sea, capaz que sí, te recibiste uno con diferencia de un día y le decía al otro, che, tengo esta duda, porque también aparece. Uno va a supervisar con alguien que lo ubica en determinado lugar también, y este gesto tan interesante, habilitante, de poder liberar de esa otra presión y humanizar un poco la cosa. Fíjate, claro, justamente esto que vos situás, qué interesante, ¿no? Porque el movimiento que hizo Roberto ahí fue bajarse totalmente. Ujú. Justamente se puso como un igual. Esto que vos decís, bueno, porque uno no supervisa con un recién recibido. Pero de esas charlas, por eso también situaba esto del grupo de supervisión con anterioridad, que ahí participaban gente recién recibida y gente con más años de recibida, y justamente eso es lo que te enriquece, ese choque, porque a veces el recién recibido da en la tecla, porque justamente hace la pregunta sencilla, hace la pregunta que por ahí se está pasando desapercibida. Entonces va a decir, che, ¿y tal cosa? Sí, es nada. ¿No? Entonces, eso es muy enriquecedor, ese intercambio. Por eso me parece que yo hay algo que siempre trato de leer siempre los fundamentos, ¿no? Sigo leyendo a Freud, sigo leyendo a Lacan, otros autores,
Y siempre no trato de leer, de no privarme de leer los textos que son los fundamentos, porque es la base de lo demás. Entonces, como uno fundamente, es como después va a terminar construyendo o dirigiendo esa cura. Entonces, para mí eso es, la verdad, que algo que trato de mantener en plena vigencia. Y esto que decía Roberto, ¿no? Que te comentaba recién, él se bajó totalmente de ahí. Y por supuesto, la verdad que es una pregunta, perdón, una respuesta que justamente habilita. Y no deja de ser también, tomo el lapso, ¿no? No deja de ser una pregunta, porque es la pregunta de saber, bueno, ¿con qué me voy a encontrar cuando uno recibe un paciente? Si yo me voy a encontrar con un caso de manual, y no lo voy a estar escuchando seguramente. Ese es el punto en el cual nosotros tenemos que dejar de lado la teoría u olvidar un poco la teoría. ¿Para qué? Para después volver con lo que arrancaba hoy, con la clínica. Bueno, a ver, esto que escuché, ¿cómo lo articulo con la teoría? Y ahí es cuando uno empieza a dar cuenta de su práctica, con esa elaboración teórica. Pero no para que sea un saber cerrado, dogmático, o la palabra santa, sino para ponerlo a conversar con otros. Y por supuesto, de un recorte escrito, si uno puede tener un recorte escrito, lo leen 10 personas y 10 personas van a elaborar una hipótesis totalmente, va a haber 10 hipótesis distintas seguramente de trabajo. Y eso está buenísimo, porque bueno, justamente uno habrá recortado una parte, otra parte, con lo cual eso es lo que para mí lo que enriquece también el que uno formalice su trabajo. No porque sea un saber absoluto o cerrado, sino porque permite ese intercambio. Tal cual, yo soy partidario al menos de dos cosas, digamos, de la importancia de no solo de que se publique lo que se produce, sino también esto de ponerlo a dialogar, que es el segundo momento de esa publicación, que es que alguien lo pueda tomar y hacer con eso algo. Y siempre digo, en la facultad hay un montón de gente que publica, y por ahí pasa desapercibido en el sentido de que aparece muy poco esto de, yo no entiendo, yo soy bastante cargoso, los que varios me conocen, pero cómo no se atosiga un poquito más el bar, ¿no? Cuando te encontrás a este compañero docente que está sentado ahí tomando un café, lo viste que no hay nadie en la consulta, y te acercás y le preguntás, le decís, che, tuve la posibilidad de acercarme a esto. Hay tantos momentos interesantes donde se dona mucho más que tiempo en esas transmisiones y en esos encuentros, porque creo que no hay nada más gratificante también para alguien cuando escribió algo que encuentre otro interesado que lo leyó, digamos, de poder tener ese ida y vuelta. Y aparecen muchas posibilidades de construir estos espacios informales que a veces se terminan formalizando también y que vienen en grupos de estudio, en espacios de supervisiones de caso, en otro espacio más colectivo, como también hay otras instancias dando vuelta que van permitiendo, digamos, pero yo soy partidario de que hay mucha gente interesante que está interesante en el plano este, de que está dispuesto a exponerse, ya eso lo vuelve algo interesante, y que puede plasmar un material y lo pone ahí a construir en una clínica actual, y actual no por el contexto, sino actual porque tiene que ver con lo que está trabajando actualmente, o sea, con lo que se está proponiendo hacer actualmente con su práctica. Y esta discusión de clínica y práctica es interesante porque a veces también en la formación o en algunos espacios más cerrados pareciera que la clínica quedara separada de la práctica, ¿viste? Y como que fuera un reducto diferente, y es todo lo contrario. Entonces, como que poner eso a dialogar es necesario. Sí, sí. Y dicho eso, no puedo dejar de mencionarlo, que a mí me parece, yo vi las entrevistas que vos le habías hecho, bueno, tanto a Jaime Fernández Miranda, a Pablo Pérez, personas que quiero mucho y que respeto mucho, y me parece que hay algo que es fundamental, que, que creo que me voy a tomar este atrevimiento, nos ubico a los tres en esta misma serie de que planteamos lo que hacemos. Por eso decía antes, con aciertos y con errores. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces me encuentro con que hay expertos en todo. Y
la verdad que a mí me sorprende. O sea, a mí me han llamado de distintos lugares por ahí para dar una charla sobre tal tema o tal otro, y yo he tenido que decir, no, mirá, hay gente más formada que trabaja ese tema, yo no lo trabajo, pero vos no haces. No, hay cosas que yo no hago. Y hay gente que está mucho más formada que yo en determinadas temáticas. Y a mí me sorprende que hay algunos analistas, sobre todo, que salen hablando de todo, y todos los días sacan algo nuevo, y que termina siendo, eso para mí termina jugando en contra del psicoanálisis, porque se termina convirtiendo en una, bueno, Pablo lo dijo, ¿no? En una psicologización del psicoanálisis. No hay ningún inconveniente con la psicología. El tema es cuando el psicoanálisis queda superpuesto con esa cuestión. Es lo que te mencionaba antes. Se termina operando desde un saber anticipatorio. No se da lugar al encuentro de lo nuevo. Que lo nuevo es la palabra del analizante. A ver, ¿qué tiene él para decir? Si Freud descubre algo, es que justamente la palabra del paciente, del analizante, porta un saber que ni él mismo sabe y que eso es algo nuevo. Entonces se encuentra, y el paciente mismo se encuentra con algo nuevo que lo toma por sorpresa, que produce un efecto justamente de desentrañar toda esa trama de fantasía inconsciente que está ahí como sustentando el síntoma. Lo estoy diciendo con cierta imprecisión, pero y rápidamente, pero para que se entienda, ¿no? Entonces, bueno, encontrar que uno habla de todo y puede opinar de todo, y eso la verdad que es complicado. Obviamente, también promueve todo un ideal, de que uno puede hacer todo. Esto creo que, no sé si se dice mucho, pero justamente uno a veces puede no tomar una situación clínica. Para eso están las entrevistas, uno toma las entrevistas, bueno, a ver si se puede construir un espacio de trabajo. Después puede ser que ese espacio no se construya y se pueda derivar, ¿no? Y digo, hay que tomarse un tiempo. A mí me parece que en eso hay que ser también cauto. Cauto en el sentido de darse un tiempo y darle un tiempo al espacio de trabajo. Porque si no, si se promueve una idea de que podemos hablar de todo y hacer todo, justamente eso después, al recién recibido, lo expone a una situación que para la cual no está preparado, porque lo está exponiendo a que trabaje desde un ideal, y sabemos que el ideal es justamente una postura, un punto de entendimiento. Tal cual, tal cual. Tal cual, aparte que muchas veces sí es cierto, se configuran ideales, se construyen abstracciones para poder plantear una problemática, pero no para salir a correr y a buscar a ese sujeto que entre dentro de ese encasillamiento. Digamos, el otro día vos fíjate cómo son las palabras, las trampas que nos ofrecen las palabras, que queriendo hacer un comentario rápido, pues me quedé pensando esto mismo de lo que Pablo había traído, quedé haciendo un comentario rápido. Quise hacer un chiste siguiendo con lo del vino, viste que el chiste funciona cuando hay sanción, si no tiene sanción no es chiste, y me quedé atrapado en la redacción y claro, parecía que le estaba proponiendo a Pablo que se había encasillado, y en realidad, y yo decía, lejos de eso, que justamente habíamos estado dialogando todo el otro contenido, pero es muy fuerte esto de cómo en algún punto a veces se propone eso, ciertos encasillamientos, cierto de que esta versión del todo, o nada más impotente que esa misma potencia que parece que se puede con todo y que hay que hacer todo, y que desnuda otras situaciones, pero que no, lo peor es que esas personas muchas veces a veces no lo ven, y ahí es donde entra este riesgo, por eso me parece que es tan importante de que todo el mundo exponga su trabajo clínico a supervisión, porque se nos pueden escapar, no digo que sea eh, a nivel consciente y adrede que se escapen esas cosas. Por ahí viene bien que otro devuelva, ¿viste? Esta necesidad, no solo que viene bien, sino que es una condición necesaria para el análisis de que otro devuelva, porque es peligroso quedarse atrapado solamente uno en una autorreflexión de la práctica, digamos, es como me parece que es Sí, complejo. pero que además no termina siendo una práctica, lo voy a decir así, intelectualmente sincera. Porque si, a ver, uno puede dar cuenta de una clínica eh, desde la pura teoría y va a sonar muy bonito, pero eso no tiene ningún asidero práctico. Por eso justamente ubicaba esto que te mencionaba, o
que ubicaba tanto en Jaime como en Pablo, que dan cuenta de su práctica. O sea, ponen a trabajar lo que hacen y desde dónde lo hacen, ¿no? Porque hay que asumir una posición. Yo creo que, por ejemplo, Pablo es uno de los pocos que habla de clínica lacaniana con niños, que toma la lacaniana, ¿no? Y justamente está buenísimo. Yo a Pablo nos conocemos hace bastante, lo sigo leyendo, siempre aprendo, vuelvo sobre sus trabajos, porque justamente me encuentro con eso, con que da cuenta de lo que hace y desde dónde lo hace. Y para mí eso es fundamental, porque como te decía, si uno, a ver, si uno quiere hablar de determinado tema o problemática, bueno, pero si no te formaste, no la escuchás en el consultorio, ¿de qué vas a hablar? O sea, terminás hablando desde un saber anticipado que obtura. Con lo cual, yo por una cuestión ética eso no lo hago. Si hay algo para lo cual no me formé, sería como que me ponga a hablar de los test psicométricos. No, yo no podría hablar de eso. Y ojo, no estoy diciendo que no sirva, estoy diciendo que yo no me formé para eso. Hay gente que se formó y que puede aportar muchísimo más que yo al respecto de eso. Entonces, sí, no voy a hablar de eso. Hablo de lo que hago. Me parece que es una buena síntesis para esta entrevista, digamos, esto de poder hablar, producir y escribir respecto de lo que uno hace, que no es otra cosa que poder hablar de la clínica. Así es. Jorge, te quiero agradecer el tiempo. Yo siempre me mando ahí algunas cositas, algunas perlas en la entrevista. Esta es decir que es la 1:20 de la mañana, entonces no puedo no agradecerte el tiempo. Vos madrugás, yo lo sé, y la gente sabe que salen grabadas las entrevistas. Y bueno, a Jaime me tocó entrevistarlo el 1 de mayo, Pablo me aguantó que durmiera los chicos, y con vos tuvimos algunos problemas técnicos y después empezamos a hablar, y se hizo la 1:20 de la mañana, y tiene todo un valor también esto, de dar cuenta a veces de todo lo que uno invierte para transmitir también, porque eso también se pone a jugar, y es valioso para el que lo pueda escuchar y para que la gente pueda aprovechar todo lo rico que pudiste transmitir hoy. Así que yo te lo agradezco. Te agradezco a vos, Pablo, la verdad que ha sido un gusto y nada, agradecido con la convocatoria y la invitación. Bueno, el Circo de la Vida te deja las puertas abiertas para todas las veces que lo quieras volver a transitar. Para que hablemos de lo que quieras. De lo que vos quieras. Un abrazo grande. Gracias igualmente.